momento. Ayer tuvimos la oportunidad y la bendición de estar en un retiro allá en la iglesia de Lugo, ¿verdad? Fue un tiempo muy especial, donde fuimos ministrados, empoderados y que esa bendición pueda llegar también a cada uno de los que estamos acá y de toda la iglesia, porque sabemos que cosas grandes vienen para este lugar. Amén. Porque yo sé que el Señor a ti y a mí nos quiere usar para bendecir esta ciudad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bueno, hoy quería compartir una palabra, una palabra que yo le puse por título Construyendo una gran fe. Hace unas semanas atrás estaba compartiendo con unos amigos y bueno, entre risas y risas y risas me he atragantado y poniéndome un poco dramático sentí que me iba de esta tierra. Poniéndome un poco dramático. Pero yo no sé si usted ha atravesado esos momentos que dice, bueno, aquí fue, hasta luego, o sea, no perdoné, Dios mío, perdón, etcétera. Pero sí sentí, o sea, un miedo, un terror, cuando llegas al punto de que no respiras, que tienes aquí todo esto trancado, la respiración. Bueno, gracias a Dios pasó, nos reímos. Claro, el tema es que mis grandes amigos estaban riendo de mí, o sea, no tomaban que la cosa era en serio. Y yo en verdad me estaba muriendo, no respiraba. Pero nada, luego pasó y pues sí, me quedó fue el recuerdo de las personas que, o sea, me vino, no sé, porque me vino en ese momento el recuerdo de las personas que sufrieron con el COVID, el tema que no podían respirar, que les faltaba el oxígeno, o sea, qué terrible. O sea, yo estuve allí unos segundos y para mí fue el drama del siglo, pero esas personas que estuvieron allí y que todavía han seguido convalecientes de todo esto y que bueno, que sea el Señor bendiciéndolas, ayudándoles y dándoles fortaleza también a las familias que también perdieron y toda esta historia, ¿no? Que fue bastante compleja. Ahora yo quiero que en medio de este tema, ¿no? Que decía de construyendo una gran fe, que como les decía en mi caso, en ese momento que bueno, fue de risas, pero para mí no fue de nada risa, yo llegué a perder la fe. Yo dije, bueno, así aquí fue, Señor, o sea, siento que esto no sale, o sea, ni para atrás, ni para adentro, ni para afuera. Y perdí, o sea, yo en serio sentí que perdí la fe. O sea, que Dios mío, te olvidaste de mí. O sea, hasta aquí llegué yo. Y de repente, o sea, y en tan poco tiempo te dio tanto para pensar. Es que cuando estamos en esos momentos difíciles, o sea, la vida pasa rápido, los pensamientos llegan así de buenas a primeras. Pero bueno, son bien complejos. Fue un momento bien complejo. Pero yo reflexionaba en medio de esto y me imaginaba, y te animo que puedas por un momento imaginarte esto, que todo lo que tú quisieras pasara, o sea, que todo eso que tú anhelas en tu corazón, que tú vas a hacer, vamos a ponerlo práctico, sencillo, esa diligencia que estás haciendo, pues suceda, se dé, que vas al banco, de repente, no sé, hacer algún trámite y todo fluya de la mejor manera, que tal vez vas a pedir un crédito bancario, vas a pedir una hipoteca, qué sé yo, y sonrisa y sí, aprobado, y vayas a buscar, bueno, estás buscando trabajo y al primer lugar donde entregas tu currículum, sí, claro que sí, el trabajo es tuyo. Imagínate por un momento ese contexto, que tal vez, bueno, si eres soltero, pues andas buscando ese chico ideal y llegó y te flechó y nos amamos y nos casamos y tuvimos 3 hijos y bien, todo maravilloso. Un hipotético, ¿sabe? Caso. O cuando sí la cosa es más seria, una enfermedad que llega de repente o que está y que bueno, se fue porque obviamente oraste o simplemente se fue y ya. Ese momento así que tú dices, wow, que todo fuese así, que todo fuera maravilloso, simplemente hablar y listo. Ese momento sería súper especial, ¿no? Sería súper bien, pero obviamente sabemos que no es así. Ahora, llevemos esta escena o este momento al plano un poco más espiritual, ¿no? Un poco más de iglesia, que nosotros podamos tener una confianza plena, una confianza perfecta en el Señor, en Dios, una confianza, y cuando digo perfecta, o sea que tener la seguridad absoluta que Dios es real, que Dios está conmigo, que Dios existe. Y tal vez usted me dice, no, yo creo en Dios, pero sabemos que en momentos determinados, Señor, ¿dónde estás? O entiendo que a todos nos ha pasado, ¿no? Pero ponte en este lugar, que sí, tengo total seguridad, nunca he dudado, que Dios me conoce, que Dios te conoce de una manera personal, como lo es, ¿no? Que conoce tu nombre, tu apellido, tu DNI, tu número de seguridad social, tu presente, tu futuro, tus necesidades. O sea, ponte en este contexto, que Dios realmente, como lo es,
que tú tengas esa convicción de que Él sabe cada detalle de tu vida, la más mínima, la que pueda parecer más tonta, que a pesar de la circunstancia, del momento que estés pasando, no importa lo duro que sea, pero tú estás seguro que Dios tiene el control. ¿Cómo sería nuestra vida si en verdad viviéramos así? Sabemos que no es así. Bueno, de repente si aquí hay alguien, o yo soy el único que no estoy así, pero sé que no, sé que a veces dudamos, que falta la fe, que falla, y por eso hablamos de construir una gran fe. Porque sería genial, sería estupendo, sería lo ideal que nosotros tuviéramos esa confianza plena, absoluta, total, de que Dios existe, que Dios tiene el control de mi vida, que nada me hará falta, que Él es fiel. Amén. Eso sería el estándar, lo ideal. Recuerdo hace muchísimos años, Sara, nuestra hija mayor, estaba pequeñita, 2, 3 años, no menos. Y ya hablaba. Y el tema era que quería seguir durmiendo con nosotros en la misma habitación. Y entonces nosotros ya estábamos en el proceso de, hija, tiene que dormir sola, tal. Y entonces, no, pero es que me da miedo. Entonces nosotros le decíamos, hija, pero tranquila, Dios está contigo. Y ella, en su inocencia, pero yo no lo veo, papá. Yo no lo veo, Él no está aquí, Él está en el cielo. Y claro, ella obviamente entendía que tal vez lo podía tener al lado. Pero nosotros también hemos pasado por esos momentos. De repente, claro, no entendemos lo que está pasando y como no lo vemos con nuestra lógica, decimos, no, pero es que Dios no está aquí, pero es que yo no entiendo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué es lo otro? Pero lo real, lo bíblico es que Dios anhela que nosotros tengamos una confianza, una fe, una gran fe, una fe perfecta, como le llamo yo, una fe perfecta, que nunca dudemos que Él sea real en nuestras vidas. Y vamos a leer una historia, que seguramente muchos la conocen, que nos habla de un hombre que a pesar de no ser, y estas son las historias que a mí me encantan, que a pesar de no ser un hombre de iglesia, un hombre religioso, un hombre bueno que conoce, tuvo, o que no tiene ese trasfondo religioso, tuvo esa fe, tuvo esa confianza en Dios que tal vez usted y yo no tenemos, pero que Dios sí quiere que tengamos. Y la historia la conseguimos en Mateo 8, del 5 al 13. Mateo 8, del 5 al 13. Si usted tiene su Biblia, lo puede buscar, si no, Roberto nos lo va a proyectar por acá. Y dice el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Y recordamos que, ¿quién era un centurión? Un centurión era el jefe de los soldados romanos, una persona que tenía poder, que tenía mando sobre otros, que era, pues, como decir, el jefe de los policías allí en ese momento de la historia, donde, pues, como tal, los judíos o el pueblo allí de Israel estaba invadido, estaba gobernado como tal políticamente por los romanos. Y bueno, la historia nos cuenta eso, que se acerca este hombre, insisto, no tiene ningún tipo de trasfondo religioso, no era judío, no, en teoría no era creyente, no conocía la ley, etc. Sí podemos entender que fue un momento de tensión, porque claro, tal vez se venía acercando a ellos, a Jesús y a su grupo de discípulos, tal vez comentaron, y soy yo aquí poniéndome un poquito dramático, o artista, oye, mira, viene la Guardia Civil, vienen los romanos, viene el centurión, ¿qué va a pasar? Nos van a arrestar, qué sé yo. Y ese momento allí de tensión. Pero claro, para sorpresa, el hombre le dice en el versículo 6, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Vuelve a poner allí en el contexto, imagínense a lo mejor tal vez los discípulos que estaban allí, bien buenos entre ellos, bien buenos, porque se muera, tan malos que son, porque eran malos, ¿no? Pero bueno, obviamente eso no fue lo que Jesús pensaba. Y Jesús les dijo, yo iré y le sanaré, en el versículo 7. Pero respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Y repito, era un centurión, él entendía que no era judío, no conocía la ley, eso, no se sentía digno de ir. O que, mejor dicho, que Jesús viniera, porque bueno, eso era lo que enseñaban, o me imagino que escuchaban también allí en el lugar. Ahora dice el versículo 9, él le dice, solamente di la palabra. Él le continúa diciendo, solamente di la palabra y mi criado sanará. No hace falta que vayas, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también en el versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto
y lo hace. Básicamente el centurión le está diciendo a Jesús: yo entiendo esto, yo tengo hombres bajo mi cargo, yo sé lo que es mandarlos y que ellos obedezcan y punto. Cuando yo doy una orden, ellos van y ya. Así que yo sé que tú lo puedes hacer, di la palabra. Wow, eso se lee muy rápido, pero cuando no estás en el contexto ahí religioso, espiritual, oye, este hombre es un hombre, definitivamente un hombre con una gran fe, en Dios, en Jesús. Al oírlo Jesús, dice el versículo 10, se maravilló. Mire, esto a mí me impacta porque se maravilló. No se lee mucho en el Nuevo Testamento esa palabra de Jesús, y menos de un no religioso, menos aún de una persona que no tiene nada que ver con esto. Y dice: y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Me imagino, o sea, la cara de Jesús. Wow, o sea, esa es la clase de fe que yo quiero de mis hijos. Eso es lo que yo ando buscando. Eso es lo que yo estoy enseñándoles. Que no duden, que tengan fe. Que confíen plenamente en mí. Una fe perfecta. Di la palabra. Y repito, Jesús está acá hablando con una persona no religiosa. Que si vemos a sus propios discípulos, a uno le dijo: Satanás, apártate de mí. Al otro lo reñía, etc. Pero a este lo maravilló sus palabras. Por eso que a veces Dios utiliza no simplemente a los más capacitados, a los que tienen 300 años en el Evangelio. Dios utiliza a los que están dispuestos a creerle, a los que están dispuestos a dar el paso de fe, a los que confían. Por eso me encanta, y lo comentaba con Maxi ayer, a mí me encanta desgastarme con los nuevos, con las personas que tienen ese corazón hambriento de conocer al Señor, que a veces andan como que caminando en ese primer amor. Eso, necesitamos todos volver a ese primer amor, porque es lo que a Dios le maravilla. Entonces Jesús, en el versículo 13, le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, algo que resalto acá, que no fue un acto de obediencia lo que sorprendió a Jesús, ¿no? Fue un acto de fe. Fue un acto de fe lo que sorprende a Jesús. Lo que sorprende a Jesús en nuestras vidas, sí, Él quiere que seamos obedientes, porque a final de cuentas la obediencia siempre va a traer bendición a nuestras vidas. Pero la fe le asombra, le agrada al Señor. Que Dios nos ayude siempre a tener eso. Lo dejó, o sea, el propio Jesús lo dejó con la boca abierta. Fue esa fe, y nosotros honramos al Señor con nuestra fe. Lo que Dios anhela más que nunca de nosotros es que tengamos plena confianza en Él. Y eso es la base de toda relación, la confianza. En un matrimonio, la confianza es base en eso, en esa relación. Si no hay confianza en un matrimonio, en un ambiente laboral, en una empresa, no funciona, no camina. Tiene que haber confianza. Imagínense nosotros con nuestro Creador, con nuestro Señor y Salvador. Yo le pido al Señor que nosotros podamos asombrar al Señor con nuestra fe, con nuestra obediencia, sí, pero con nuestra fe también. Dios usa la fe para conectarnos con Él, porque fe obviamente es confianza. Y sabe, Él usa diferentes cosas en nuestras vidas para eso, para hacer crecer nuestra fe. Varias, como un albañil usa herramientas para construir una pared, para construir un tejado. Así yo lo veo que el Señor utiliza situaciones en nuestra vida para crecer nuestra fe. Y permítame analizar algunas o comentar algunos catalizadores que nos ayudarán a eso, a construir una gran fe, Y lo primero que quiero mencionar es esa enseñanza práctica que nos da la Biblia. Roberto oraba hace un momento y decía: Señor, oramos por las ofrendas como una manera práctica de honrarte, también de adorarte, como una manera práctica, no tangible. Y bien, claro que sí, es especial. Mire lo que dice el texto en Eclesiastés 11:4. Eclesiastés 11:4. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia Viva. Yo no sé si esté allí esa versión, pero igual lo leemos. Dice acá mi versión: si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Los caminos de Dios son misteriosos como la senda del viento, o como la forma en que el espíritu humano se infunde en el cuerpo del niño aún en el vientre de su madre. Persevera en la siembra, pues no sabes cuál semilla germinará. Quizás germinen todas. Maravilloso es estar vivo. Gracias a Dios que estamos vivos, amén.
y que podemos obviamente hacer las cosas. Qué importante es congregarse, qué importante es venir a la casa del Señor, qué importante es poder tener comunión unos con otros, porque aquí siempre entiendo que siempre será así. Dios va a enviar palabra viva para tu vida, que vas a poder vivirla, que vas a poder aplicarla, que vas a poder practicarla en tu día a día. Y esa es parte de las cosas que nos van a ayudar a construir una gran fe. Hace muchos años yo escuché esta palabra que les acabo de compartir, que básicamente me gusta esa primera parte, ¿no? Si esperas las condiciones perfectas, nunca realizarás nada. A veces nos pasa eso, queremos que todo esté perfecto para hacer algo, para intentar avanzar en algo. Y a veces Dios lo que nos pide es da ese paso de fe, da ese paso de fe, que yo me encargo del resto. Porque es mentira, es imposible que las condiciones estén perfectas a la hora de hacer algo. Póngale el título que usted quiera, en el área de su vida que usted quiera. Nada va a ser perfecto. Es difícil, pero por eso, esta palabra en su momento trajo muchísima bendición para mi vida. Recuerdo que nosotros teníamos ya como, creo que 4 años de casado, vivíamos alquilados. Y bueno, vivíamos alquilados y tenía una sola habitación el lugar donde vivíamos. Y estábamos con el tema de hacer nuestra casa y toda esta historia, pero no nos atrevíamos, no teníamos los recursos completos, etc. Y vino Dios y nos regaló esta palabra. No esperes las condiciones perfectas, avanza en eso, haz eso. Y Dios nos bendijo con nuestra casa. Y fue una enseñanza práctica que yo pude aprender en la Biblia y en la iglesia, por supuesto. Y trajo muchísima bendición a mi vida. A veces nosotros complicamos el evangelio, y Dios lo que quiere es que sea práctica, que la puedas aplicar a tu vida. Por supuesto, Él quiere que nos metamos en las profundidades, pero a veces nos complicamos y nos enredamos tanto en las cosas que no terminamos haciendo nada, que no damos esos pasos de fe. ¿Por qué? Por miedo, por supuesto, por falta de confianza en tu Dios, que es tu Dios proveedor, que es el Dios que siempre va a estar con nosotros. Y como te decía, hay personas que consideran que tal vez venir a la iglesia no es necesario. Y por supuesto que necesitamos congregarnos, la misma Biblia nos lo enseña. No dejados de congregar como muchos tienen por costumbre. Necesitamos hacerlo. Sé que a veces tenemos esto, nos falta aquello, es que no puedo, y es que tengo una situación, es que me duele la uña izquierda, y entonces tú sabes, o sea, siempre van a existir las excusas. Porque, insisto, las condiciones perfectas nunca van a estar, pero Dios nos quiere activos en su iglesia, el domingo, los grupos pequeños, en lo que puedas estar haciendo, siendo de bendición para tu vecino, para el compañero de trabajo, que realmente podamos vivir esta práctica que nos enseña la Biblia, que podamos ser prácticos en estas enseñanzas y que no solamente nos quedemos con las letras. Yo recuerdo recién de novios, bueno, no sé si éramos novios en ese momento, estábamos de novios, sí, creo que sí, era de novio con Karina, y su papá era muy estricto, eso era un suegro, de verdad. Y entonces era para verme con ella, tenía que ser 2 días a la semana, 2 horas, hacer un protocolo a seguir bien interesante, pero bueno, el amor lo puede, ¿no? Y ellos iban todos los domingos a la iglesia y yo iba con la excusa, no, yo también tengo que ir a la iglesia, la excusa era ir a verla a ella. Pero bueno, era ese canal. Obviamente esa no tiene que ser la razón. Nosotros venimos a la iglesia a escuchar palabra de Dios, a congregarnos, y no simplemente a consumir, sino también a ser de bendición a otras personas. Amén. 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 Gloria a Dios. Mira, hay muchas personas que pueden tener 50 años en el evangelio y se jactan de eso. Tengo 300 años en el evangelio. Bueno, no me he muerto porque todavía estoy aquí. El Señor me tiene aquí. Amén. Qué bueno por eso. Pero no tienen fruto. No, yo vengo todos los domingos y no se trata nada más de venir y calentar la silla. No, yo soy fiel, yo tengo 300 años en el evangelio y conozco a pie de la letra todo el texto bíblico. Amén, qué bueno, importante conocer el texto bíblico, importante congregarse, sí. Pero ¿y el fruto? Por sus frutos los conoceréis. Todo se complementa, seamos prácticos en lo que nos enseña la Biblia. Necesitamos congregarnos, sí, pero necesitamos también accionar, hacer las cosas que el Señor nos demanda. Y a veces, pero es que, pero sí, es que lo que hablamos siempre va a ser de bendición cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos quiere o lo que Dios nos manda. Y otra de las cosas que nos permiten experimentar o hacer crecer nuestra fe son esas relaciones. Las relaciones, lo que llamo yo las relaciones providenciales. Esas relaciones que a veces no son casuales, que Dios manda a tu vida. Dios envía personas a tu vida para que sean de bendición para ti y por supuesto para que tú puedas ser también para otras personas. Un encuentro con alguien que Dios usó y es increíble cómo eso te motiva a crecer tu fe, te ayuda a levantarte. Yo le doy gracias a Dios por cada persona que en algún momento de
de nuestras vidas ha sido de bendición para nosotros. Recuerdo hace muchos años un pastor de una iglesia, una aldea pequeñita, algo muy pequeñito que tal vez, yo ni lo conocía, Fue a través de otra persona que él me mandó a citar, que insisto, yo ni lo conocía, ni él a mí, no nos habíamos visto. Y ese hombre me sentó en su casa, una persona súper sencilla, súper humilde, pero lleno de la presencia de Dios. Eso es lo que llamamos esa relación providencial, esas personas que bendicen tu vida, que Dios envía para bendecirlo. Y que a veces nosotros, sin darnos cuenta, las rechazamos, simplemente no vemos el propósito, no vemos la importancia, o no damos gracias, o no entendemos que es un favor de Dios. Oye, gracias por esta persona que está pendiente de mí, gracias por esta persona que da palabra para mi vida. Y nosotros, saben, en un momento determinado no lo vemos, pero sí es cierto que Dios nos las manda para hacer crecer nuestra fe. Este hombre, como les decía, nunca se me olvida porque en un momento él habló allí, me dijo cosas sobre mi matrimonio, fuimos juntos, me dijo cosas sobre la iglesia, sobre nuestro ministerio, que yo decía, esto, obviamente este hombre ni me conoce, yo no lo conozco, es Dios hablando a través de él, y eso, insisto, hizo crecer, ayudó a crecer nuestra fe, porque nosotros salimos de ese lugar con la cabeza así, pero nunca se me olvida que le dije, Karina, tenemos dos opciones, o creer o no creer lo que este hombre nos dijo, sencillo, pero si vamos a creer que realmente fue Dios el que le dijo esto, porque no tiene otro interés este hombre, vamos a hacerlo con fe. Vamos a hacer lo que Dios, Él dice que nos envió a hacer, y vamos a hacerlo con fe. Y así fue. Lo hicimos y fue de gran bendición para nuestras vidas. Así que no dudes cuando Dios envía una persona alrededor tuyo y tú puedas por lo menos detenerte a escuchar, porque yo sé que siempre va a haber bendición cuando es de parte de Dios, por supuesto. Qué importante esas personas. Mire, otra persona que vivió con nosotros, una vez me dio esta palabra. Yo estaba dando mis primeros pasos en el Evangelio y me dio esta palabra. Tal vez no fue la palabra más bonita, ¿sabes? Dios te va a bendecir, dice, está en 2 de Pedro 2:21. Dice, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Nosotros estábamos a nuestros pasos de fe y yo estaba todavía ahí con mis dudas, mis cosas, para atrás, hacia adelante. Y el Señor nos decía a través de esa palabra, era mejor que no lo hubieses conocido. Así que avanza. Sí, a veces puede sonar así medio fuerte, pero yo lo sentí más bien como un impulso, ve hacia adelante. Y fue algo tan especial porque me ayudó nos ayudó en nuestra consagración, en decir, sí, yo voy a dar este paso de fe. Y te podría nombrar aquí muchísimas personas que han pasado por nuestra vida y que las honramos porque han sido de gran bendición, hace, igual, muchísimos años, una persona, él está en este momento en Canadá, se llama Esteban, y él nos dijo, él oró por nosotros y nos dijo, los veo en España. Y mis padres son españoles, toda mi familia está acá en España. O sea, no es que era algo que él no lo sabía, pero no es que era algo tal vez que yo decía, tiene lógica, pero no, en ese momento no tenía ningún tipo de lógica, porque yo no tenía ningún tipo de planes de venirme para España, pero ningún tipo de planes. Él me decía, Dios me mostró que te veo en España, y simplemente era Dios hablándonos, Dios trabajando, y no simplemente para venir a pasear ni a mejorar tu vida, no, es que te quiero sirviendo en España. Porque por algo tú estás acá y es en España. Y al principio, insisto, yo no lo veía, yo no lo creía, yo no sé, no. Pero cuando el Señor manda, es mejor obedecer, porque ahí va a haber bendición, ahí va a haber provisión y Él va a abrir puertas. Amén. Gloria a Dios. Ayer, igual, sigo con el tema de las relaciones o de las personas que Dios envía. Ayer estábamos en ese retiro y mi corazón se encendía escuchando otros testimonios, porque esos también ayudan a crecer nuestra fe, esas relaciones, insisto. Escuchábamos a unas hermanas, 3, 4 generaciones, si no me equivoco, que se habían multiplicado sus grupos pequeños. Y entonces cuando escuchaba el tiempo que tenían en el Evangelio, eran 2, 3 años. Y entonces ahí yo decía, wow, es que no necesitamos tener 30 años en el Evangelio. Es que lo que necesitamos es tener fe, es ser obedientes.
y Dios va a abrir puertas. Y más allá de eso, que ellos ya se habían multiplicado, es que una de ellas ya estaba pensando en un pueblo no sé dónde, que ya allí también se iba a multiplicar. Ella estaba viendo a personas que ni eran creyentes, pero lo estaba haciendo por fe. Y me encantan esas personas. Me encantan esas personas que te llenan, que te transmiten, que te ayudan a multiplicar tu fe. Porque si ellos lo pueden, tú también lo puedes hacer. Porque ese problema que tú estás pasando en tu vida, tú también lo puedes superar con la ayuda de Dios. Porque ese trabajo que no consigues, tú también lo puedes superar con la ayuda de Dios. Pero necesitamos activar la fe, dar el paso de fe. Amén. Creyendo en el Señor, que Él es fiel, pero creyendo con convicción, que realmente Él tiene el control de todo. A veces hasta en las cosas más pequeñas se nos puede pasar. Yo venía en mi coche, ahora porque, bueno, me traje el coche y entonces, vengo a hablar de fe y digo, pero para conseguir estacionarme. Y dije, pero José Gabriel, pero un momento, ¿sabes que usted tiene aquí una persona, el Espíritu Santo de Dios hablando? Y no, en el nombre de Jesús yo voy a conseguir. 3 puestos tenía, amén. Y me pude estacionar en el más cómodo. Eso puede sonar trivial, puede sonar tonto, pero hace crecer tu fe. Esos pulmones ayudan a crecer nuestra fe también. Pero sí, si a todo le, ¿sabes? Si a lo más pequeño, qué bonito cuando ando con alguien y te dice, no, tranquilo, que sí lo vas a conseguir. Sí lo vas a conseguir. Yo tengo unas luchas con mi padre. Está en Madrid, está lejos, no me va a escuchar ahorita. ¿Sí? Porque, y sé que Dios está bien trabajando conmigo, porque mi papá, claro, él ve otra cosa que yo no veo. Entonces, todo, no y no. Y eso también tú dices, oye, pero es que todo es no. Entonces, claro, no sabes ni qué hacer. Y eso te detiene. Y yo sé que no lo hace por mal, obviamente, porque es mi padre, porque me quiere. Pero a veces eso también dice, bueno, está bien, sí es verdad, pero ¿y si damos un paso de fe y si lo intentamos? Bueno, ¿qué nos puede costar? También es cierto, ¿no? Hay que ser obediente a nuestros padres, porque ellos tienen más experiencia que nosotros. Pero el punto es que las personas cuando están a nuestro alrededor y son de bendición y te dan palabra de ánimo, bien, escúchalas. También obviamente pásalas siempre por el filtro de la vida, pero tengamos cuidado que nosotros no seamos piedra de tropiezo para el que tenemos a nuestro lado. Porque las experiencias que nosotros vivimos no necesariamente tienen que vivirlas esas personas. Nos sucede mucho cuando vienen personas de otros lugares del país o de otro país y quieren comenzar un camino. Entonces ya empezamos con una carta, mira, no, eso no se puede, esto no. Entonces la persona, no, aquí las personas no saludan, aquí esto, aquí. Pero esa tal vez fue tu experiencia, no tiene que ser la de ella. En dado caso, bueno, porque entonces vamos con el prejuicio y sin darnos cuenta matamos la fe de nuestro vecino, matamos la fe de nuestro compañero y no nos damos cuenta, lo hacemos a veces sin querer, pero no es lo más sano, no es lo que Dios quiere, todo lo contrario. Esa persona que tú puedas ser esa persona que bendice, que ayuda, que da palabra de ánimo al que tienes siempre a tu lado. Y ya para ir terminando, otra de las cosas que necesitamos para crecer nuestra fe son las disciplinas. Y ya de por medio, la palabra disciplina suena fuerte, ¿no? Pero sí es cierto que la disciplina es muy importante, es necesaria. Cuando vemos a los mejores jugadores del mundo, y tengo que nombrar a Messi para que Maxi le cambie la cara y a Roberto, el mismo Cristiano Ronaldo, son personas, sí, son muy buenos en lo que son, pero es porque son disciplinados también. Son seguro que son los primeros que llegan al entrenamiento, los últimos que se van. Su alimentación, su agenda, son allí muy disciplinados. Usted y yo, como hijos, hijas de Dios, como personas que queremos buscar del Señor, necesitamos también ser disciplinados en la oración. Necesitamos ser disciplinados en la búsqueda del Señor. Necesitamos ser disciplinados, y eso confirmó lo que Dios ya venía hablando a nosotros y a través de personas que ni nos los esperábamos. Necesitamos ser disciplinados también en detenernos y en silencio escuchar la voz del Señor. Detenernos y escuchar, no simplemente hablar, porque a veces, no, yo oro con el Señor y lo que hago media hora hablar o 5 minutos, pero no me detengo a escuchar lo que Dios quiere para mí. O simplemente porque Dios, obviamente Dios nos da capacidades, Dios nos dio la capacidad para tomar decisiones, para discernir. Entonces, pero en este mundo tan rápido que llevamos, en este ruido que llevamos como nación, como día a día, como país, como vida, pues no nos detenemos a escuchar la voz de Dios. Y necesitamos también, ser disciplinados en eso.
Hace un tiempo leí un libro se lo recomiendo, el autor se llama Bruce Wilkinson, se llama Los secretos de la vid. Y este es un hombre de Dios con muchos libros, con un ministerio muy bonito, etcétera, etcétera. Y dice que su historia, que en un momento determinado de su vida perdió el gozo, perdió hasta la agenda del día a día, los compromisos, etcétera, etcétera, etcétera. Él dice que perdió el gozo, perdió las ganas, o sea, todo era automático. Y no entendía. Entonces su mujer lo animó a ir con un mentor para que lo escuchara y hablara, a ver qué es lo que estaba pasando. Y él dice que en medio de esa mentoría y de esa conversación con ese amigo, la clave, el punto fue este: el hombre, entre tantos compromisos, no tenía la disciplina, había perdido la disciplina de orar, de escuchar la voz de Dios, de tener comunión con el Señor. Porque a veces confundimos el activismo con la espiritualidad y no necesariamente ahí hay conexión. Sí, la iglesia está activa, hacemos esto todos los días, pero ¿y en qué tiempo? Eso no necesariamente es muy espiritual. Tal vez para mostrarlo al mundo, para aparentar en las redes sociales, y mira, esta iglesia hace esto, hace el otro, o aquella persona hace esto, hace el otro. Y bien, qué bien, por las obras, excelente, claro que sí. Pero no necesariamente tienes que perder tu disciplina de ese momento con tu Dios y con tu Salvador, porque es necesario. Dice en Juan 15, del 5 al 6, yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados del Señor, iglesia, nada podemos hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Nosotros necesitamos estar más que nunca pegados del Señor, allí pegados del Señor, porque Él es nuestra fortaleza, Él es el que nos da la guía para seguir adelante. Dice el doctor Stanley en un principio de vida que él aplica, nuestra intimidad con Dios, que es su prioridad para nosotros, determina el impacto que causa en nuestras vidas. La intimidad que usted y yo tengamos con el Señor, eso va a determinar cómo nos va en nuestras relaciones del día a día. A veces decimos, Señor, pero es que no logro conectar con alguien. De repente Dios te necesita allí en intimidad con Él. Te necesita orando, clamando por esas personas que nos gustaría que estén en este lugar. Señor, llena esta silla, pero no para mi ego, no para yo poder hablarle a más personas, sino para que tu obra se pueda multiplicar. Porque estamos aquí para ser de multiplicación. Estamos aquí para llevar la palabra del Señor y para hacer discípulos a las naciones. Y el Señor te tiene igual en su agenda. Amén. Ya para terminar, hay una historia que me pasó un amigo y me gustó mucho. Dice que iba una persona en su coche y se accidentó. El coche se dañó y pasaron horas y nadie venía a ayudarlo. Y el hombre con el capó arriba, nadie venía a ayudarlo, el coche no encendía. Y luego, pasaron horas, viene un super coche así muy lujoso, una limusina, sabemos lo que es una limusina, ¿no? Estos coches largos, y se detiene, se baja una persona muy elegante, que tiene el coche, no me quiere encender. Él se remanga las mangas de la camisa y empieza a repararle el coche. Luego que lo repara, le dice, el coche enciende, todo perfecto. Este hombre está todo así sorprendido porque, wow, o sea, justo esta persona, y le dice, mire, porque muchas gracias por repararme el coche, pero y eso que usted, una persona como usted, tan elegante, y vino a ayudarme aquí en este coche, me dice, y él le dice, mira, mi nombre es Henry Ford y yo soy el creador, o ese coche es una de mis creaciones, y por eso cuando yo veo una de mis creaciones dañada, yo me tengo que detener a repararlo. Wow, nuestro creador no quiere que tú y yo estemos rotos. Él por supuesto que nos recibe por esas puertas rotos como estemos, pero Él nos quiere reparar. Él quiere entregarnos una gran fe. Él quiere reparar nuestras vidas, pero nosotros necesitamos estar dispuestos a abrir nuestro corazón y a dejarnos reparar por ese creador. Amén. Porque de esa manera tu vida, mi vida,
va a tener un impacto en esta ciudad, en tu familia, en nuestra nación. Amén. Yo te quiero invitar que te pongas de pie, por favor. Vamos a tener un momento de oración, mientras no sé si el ministerio de oración nos puede terminar con una alabanza. Le damos gracias a Dios también por nuestro super ministerio de adoración, orquesta, que definitivamente Dios los utiliza, porque aquí podemos tener y sentir la presencia del Señor en medio de la adoración. Amén. Y eso es muy especial. Dios se mueve en este lugar y Dios se puede mover también en tu vida. Él solamente quiere que estemos dispuestos realmente a recibirle, a abrir nuestro corazón. Cierra tus ojos, por favor, y vamos a pensar en eso, que Él está acá, que el Señor está acá en este lugar, que su Espíritu Santo está en este lugar y quiere hablarte a tu corazón. Quiere que tú puedas tener esa confianza plena que Él está acá, que Él está al control de tu vida. Que no importa lo que estés pasando, que Él conoce tus lágrimas, que Él conoce cada detalle de tu vida y Él tiene el control. Solo necesita que tú confíes. Confía en mí, dice el Señor. Confía en mí. Confía en mí. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por cada persona, Señor, que está en este lugar. Tú conoces su corazón, Señor. Tú conoces sus necesidades, Padre. Tú conoces su fe, Señor. Tú conoces todo aquello, Padre Santo, que tienes para Él, Señor. Para nuestras vidas, Padre. Como iglesia, Señor. Oro, Padre Santo, en esta tarde, Señor, para que sea su Santo Espíritu derramando, Señor, llenando, Padre Santo, cada vacío que pueda haber, Señor. Porque tú tienes el control, Señor. Porque tú quieres cada día que confiemos, Señor, que nuestra fe crezca, Señor. Que nuestra fe crezca, Padre Santo, a ese estándar, Señor, de ese centurión, que tú te puedas maravillar con eso que tú vas a hacer a través de nosotros, Señor. Espíritu Santo de Dios, pero tú nos necesitas sanos, Señor. Nos necesitas, Señor, bien, Padre Santo, en paz, en bendición, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos, restaura nuestras vidas, Señor. Así como ese hombre, Padre, le gusta, Señor, reparar sus coches, Padre Santo, te pedimos, Señor, como iglesia, aquí estamos dispuestos a que nos puedas reparar a nosotros, Señor. Ayúdanos, amado Dios. Solo no podemos, Padre Santo. Sin ti, Señor, no somos nada, Padre. Reconocemos delante de ti, Señor, que sin ti no somos nada, Padre bueno. Espíritu Santo de Dios, gracias, amado Rey. Gracias por esas personas, Señor, que nos animan, que nos inspiran, Señor, que nos motivan. Señor, que su fe nos contagia, Padre Santo. Señor, yo doy gracias por el testimonio de Silvismenia que está acá, Señor. Su hija hace 1 mes y medio no caminaba, no tenían pasaportes, no tenían dinero, Señor, y tú los tienes aquí, Padre Santo. Eso es la fe, Señor, eso no es otra cosa, Padre. Eso es tu poder derramado, Señor, y eso a mí me inspira, eso a mí me motiva, Señor. Que tú tienes el control, Padre Santo, en esas cosas tan delicadas, tan fuertes, Señor, como una enfermedad tan grave que está padeciendo esta niña, Señor. Pero tú, Padre Santo, en tu misericordia, Señor, y gracias al paso de fe que dio esta familia, Señor, están acá, Señor, atendiéndolas dignamente, en bendición, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias por esos testimonios, Señor, que nos motivan a seguir adelante, Padre Santo. Que aunque no vemos, Señor, Padre, yo sé, Padre Santo, que tú nos vas a honrar, Señor. Porque tú honras a los que te honran, Padre Santo. Y en esta tarde, Señor, te honramos a ti, Señor, porque la gloria y la honra es tuya, Padre bueno. Gracias por cada familia representada que está acá. Gracias por el sacrificio, Señor, de cada madre, Señor. La lucha de cada madre, Señor. La lucha de ellos, Señor, como familia, para poder, Señor, darle esa tranquilidad a su hija, Señor. Esa sanidad a su hija, Padre Santo. Gracias por la vida de Mónica, Señor. Gracias por el trabajo que ella da, Señor. Señor, consuela su corazón, Padre Santo. Restaura su vida, Señor. Que siga adelante con ese hermoso ministerio, Señor, bendiciendo a nuestros hijos, Padre Santo, y los que vendrán, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Esta tarde, Señor, seguimos adorando tu santo nombre, Señor, porque tú estás en medio nuestro, Padre.